bellas otra vez, bellas palabras de vida. Radio Luz a las Naciones, la voz de salvación a tu corazón. Bellas palabras de vida. Escuela Bíblica a la luz de la palabra, escudriñando las Escrituras. Guía, qué bellas son, bellas palabras de vida. Luz a las Naciones, canal cristiano de comunicación, presenta A la luz de la palabra. Un estudio expositivo de la palabra de Dios, una presentación minuciosa de toda la Escritura. Porque es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Hoy está, bellas palabras de vida. Escuela Bíblica a la luz de la palabra, edificando sobre la roca. Sostén y guía, qué bellas son, bellas palabras de vida. Evangelio del apóstol Juan, por Juan Luis Vadillo. Qué bellas son, bellas palabras de vida. Hizo además Jesús muchas otras señales en presencia de sus discípulos, las cuales no están escritas en este libro, pero éstas se han escrito para que creáis que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que creyendo tengáis vida en su nombre. Evangelio de Juan, capítulo 20, versículos 30 y 31. Sostén y guía, qué bellas son, bellas palabras de vida. Qué bellas son, bellas palabras de vida. Buenos días a todos, bienvenidos. Bueno, estamos aquí otra vez. Hemos estado unos días en casa con la familia. Teníamos que atender unos asuntos de papeles y sobre todo poder estar con mi madre en estos días, donde está todavía delicada, está débil, pero parece que este nuevo antibiótico que le han cambiado como que le está dando un poquitín más de fuerza, ¿no? Pero sí que está posiblemente llegando a sus últimos momentos. Y esta es una verdad que nos tocará a todos. Esto nos viene, ¿no? Ninguno quedamos excluidos, a menos que Cristo nos lleve antes de que podamos ver ese día de la muerte, ¿no? Pero nuestro día se acerca, nuestro tiempo se acaba aquí en esta tierra. Y nosotros parece que aún no tenemos esa conciencia de que esta es una gran verdad. Pero a veces pasamos nuestros días pensando en cosas que no tienen sentido, en proyectos, como siempre decimos, que nunca se cumplirán. Y lo que realmente tiene relevancia, lo que Dios quiere para ti y para mí, es que es lo que realmente el enemigo también quiere robar, quiere quitarnos. Por eso es importante que estemos centrados en lo que Dios nos está dando. Y esto es lo mejor que podamos tener. Esto es lo más importante. Esto no tiene precio, lo que Dios nos ha dado. Pero todo lo demás por el cual el mundo lucha y quiere y se esfuerza toda su vida para tener solamente cosas materiales, nosotros sabemos que eso para nada tiene ningún valor. Sí, es un modo de vivir para existir, para poder estar, pero vivir para ello, vivir por ello, como muchos en este mundo, gastando sus fuerzas, sus últimos días solamente en cosas que perecen, pues honestamente eso es una insensatez muy grande, ¿no? Pero Dios es bueno, Dios tiene lo que nos da en este día, tiempo. Nos ha dado tiempo en esta mañana. Tiempo para hacer las cosas bien, de manera honesta, de manera íntegra. O sea, es triste, se me viene ahora en la mente, estamos en Jerez de la Frontera, en una notaría, y oíamos al lado nuestra un hombre que estaba preguntando cómo podía ser para que una casa que se iba a comprar, si su mujer se separa o si él se separaba de su mujer, que no le quitase nada a él. O sea, él iba con un proyecto, vamos, lo que concluimos, y el proyecto era de que ya él sabía que se iba a separar, ya él estaría con otra persona,
Sin embargo, lo que le preocupaba es que la casa que iba a comprar, que ella no tuviese parte. Y después hablamos con Rui y con Marcela, ¿no? Qué triste. Qué falta de principio, ¿no? De poder seguir viviendo con una mujer que aparentemente todavía es su esposa, pero está por dejarla, de vivir ya con otra. Y no quiere perder esa parte material que se la quiere quedar él, ¿no? Digo, cuántos engaños, cuántas ilusiones tontas, vanas, sin sentido, pero sobre todo qué falta de integridad, ¿no? Pero pensando, digo, nosotros podemos estar en el mismo frente, ya no con casas o con otras historias, sino pudiéramos estar en un momento de nuestra vida cristiana donde realmente estamos, queremos, pero hay algo del futuro, hay algo en nosotros que nos está robando aquello de lo cual Dios quiere darte ahora en el presente. ¿Sabes? Hay cosas que Dios solamente nos las va a dar en el momento, en el hoy. Hay cosas del hoy que mañana no te las va a dar Dios. Que si no las aprovecha hoy, mañana ya no están. No las tiene. Y esas son grandes verdades que yo creo que los cristianos hemos experimentado. Y después de un tiempo caminando con Cristo, sigo pensando lo mismo. Yo creo que cada cristiano te dirá lo mismo. Lo mejor es servir a Cristo, vivir para Cristo. Ese es el mejor trabajo. Eso es lo más grande que puede ocurrir en nuestras vidas. Acabar nuestros días, acabar la carrera sirviendo a nuestro Señor, porque es lo más sensato, aparte de todo ello, porque vamos a verle. Es que estamos despidiéndonos de este lugar donde estamos ahora para presentarnos delante de Él. Imagínate cómo el diablo manipula con sus maquinaciones, con lo que el mundo anda buscando para distraer la verdad de Dios. Y qué bueno, por otra parte, que algunos estamos firmes en su gracia. Tomamos decisiones que somos conscientes que es para toda la vida. Es la mejor. Nada ni nadie nos la puede cambiar. Y lo que nosotros estamos estudiando, dicho esto, a modo de preámbulo, sin que tenga que ver nada con lo que vamos a seguir exponiendo, es 4 evidencias que nos enseñan la palabra de Dios de la verdad de que Jesucristo es el Mesías. Él es el Salvador del mundo. Él es el Hijo de Dios. Y son evidencias que nosotros vemos de manera escritural, que vienen de modo seguido, ¿verdad? O sea, que nosotros podemos ver renglón seguido tras renglón de 4 puntos, 4 frentes, que Jesús está dando evidencia de su existencia como Hijo de Dios, de que Él es Dios igual como el Padre. Y en un momento donde los religiosos de la época estaban tratando de apresar a Jesús para matarle porque había violado, según ellos, el día de reposo, porque hizo un milagro de sanidad a un paralítico en el día sábado, porque eso había sido algo para ellos como una violación. Entendemos, hemos dicho que lo que realmente violó fue la tradición de ellos, no el día de reposo. Y porque realmente se llamó Hijo de Dios, se llamó que Él era Dios igual que el Padre, querían matarle. Y nosotros vemos aquí un escenario bastante triste. Es como que Jesús está aquí de alguna manera amando a un mundo, como era el mundo religioso, que estaba tratando de apresarle para matarle, y Jesús, sabiendo todas las cosas, Él está dando muestras y evidencias de quién es Él realmente. Él es Dios, ¿verdad? Y esto es lo que nosotros estamos tratando de exponer. Y hay 4 puntos desde el versículo número 33 al 47 que estamos estudiando. Y estas 4 evidencias tienen que ver el testimonio de Juan el Bautista, que es lo que vimos la semana pasada, del 32 al 35. Hoy vamos a ver, si Dios permite, lo que tiene que ver con el testimonio de sus obras cumplidas, llevadas a cabo, las obras de Cristo, sus hechos. Los versículos 37 y 38 hablaremos del testimonio del Padre. El Padre mismo va a dar testimonio del Hijo. Pero lo que más me asombra es ante un mundo incrédulo religioso. El Padre mismo está con el Hijo, amando a un mundo religioso que está rechazando. Están rechazando al único quien realmente puede dar vida a sus corazones, que es a Cristo. Y por último, los versículos del 39 al 47, veremos cómo las propias Escrituras, el propio Antiguo Testamento,
dará testimonio de esa verdad de quién es Cristo. Lo que según ellos se hartaban, ¿verdad?, de conocer. Ellos se enorgullecían de conocer tanto el Antiguo Testamento, la ley de Dios, los mandamientos. Bueno, pues todo lo que ellos decían conocer es lo que realmente también veremos en los últimos versículos del capítulo número 5, para mostrarles a ellos de que el problema no estaba en lo que conocían, sino que no iban a aquel que realmente les podía dar vida. Entre ellos veremos un versículo como Juan 5:39, donde Jesús en el contexto nos enseña a los líderes religiosos a escudriñar las Escrituras, porque a vosotros os parece que tenéis la vida eterna, y ellas dice que dan testimonio de mí. Sin embargo, hay un problema. Dice que no queréis venir a mí para que yo os dé vida, para que yo os dé esa vida. Así que en medio de todo ello, nosotros hemos visto algo que creo que nos enseñó bastante sobre la vida de Juan el Bautista, dando testimonio de Cristo, que fueron los versículos del 33 al 35. Dice: vosotros enviasteis mensajeros a Juan, y él dio testimonio de la verdad. Versículo 34, pero yo no recibo testimonio de hombre alguno, mas digo esto para que vosotros seáis salvos. Esta es una palabra que se ha hecho tan barata, aún dentro del ámbito secular, pero tan barata en el ámbito, digamos, cristiano. La salvación, bueno, la salvación. Hoy en día decir, ¿quieres ser salvo? Como vimos en Juan 5 con este paralítico. Para muchos es decir, bueno, ¿de qué me estás hablando? ¿Qué me estás diciendo? ¿Que cambie mi vida ahora? Estoy a punto de recibir X y ahora que tengo que seguir a un Jesús que aparece en la Biblia, que se me presenta diciéndome que Él es el camino, la verdad y la vida. ¿Me está diciendo que eso es lo que tengo realmente que hacer? Bueno, no es que Dios te obligue, Dios te está ofreciendo la mejor oportunidad de tu vida. En última instancia, tú y yo somos responsables, siempre lo hemos dicho. Así que tú y yo estamos involucrados en nuestro sí o en nuestro no a ese Jesús que nos está hablando. Pero el versículo 34 dice, para que vosotros seáis salvos. Este es un propósito que vemos. Dice en el versículo número 35 que Él era la antorcha que ardía y alumbraba, y vosotros quisisteis regocijaros por un tiempo en su luz. Por un tiempo en su luz. Juan era una antorcha que ardía. Juan era un hombre que conocía a Dios. Y vimos a modo aplicativo que nosotros tenemos que ser esos hombres que realmente otros puedan ver en nosotros a Cristo. Puedan ver que tenemos otro pensamiento, otras ideas, otros propósitos, otras metas distintas a las que pudiera tener cualquier persona en este mundo si no tiene que ver con Cristo. Hay otras que sí, que estamos en el mismo punto. Y que no son malas, que son correctas. Pero nosotros como cristianos, si Dios nos ha salvado, tenemos otros deberes que hacer. Hay otro propósito en nuestra vida. Así de estas cuatro evidencias que estamos viendo con respecto a que Jesucristo es el Dios hombre, el Hijo de Dios, el Salvador del mundo. Y después de haber visto esta primera evidencia del testimonio de Juan el Bautista, ahora vamos a ver la segunda evidencia, el testimonio de estas obras, de estos hechos, de estos milagros de Jesús llevadas a cabo. Dice el versículo número 36, solamente vamos a tocar este versículo. Mas yo tengo, es importante ver la continuidad del texto. Hasta ahora nos está hablando de quién? De Juan el Bautista. De Juan el Bautista. Y era una antorcha que ardía. Pero ellos quisieron regocijarse por un tiempo, en el versículo número 35, y vosotros quisisteis regocijaros por un tiempo en ¿la luz de quién? De Juan. Esto no nos vale a nosotros. Este es un error que pudiéramos cometer muy común en la iglesia. Seguir a otros. Estar detrás de los hombres. En el sentido de creer que ella nos va a dar algo que solamente Dios puede darnos. Si tú y yo nos vamos a regocijar, que sea en la luz de Cristo. En Juan 8:12 nos enseña la palabra de Dios, yo soy la luz del mundo y todo el que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz
de la vida. Y cuando tú y yo estamos ahí con Cristo, entonces Mateo 5:16 nos enseña, vosotros sois, y ahora tú y yo formamos parte de esa luz. Vosotros sois la luz del mundo. ¿Quién es? La iglesia de Cristo. ¿Sabes cuán importante es que tú y yo tengamos presente donde quiera que estemos, con quienes estemos? Tú y yo tenemos que alumbrar, porque tú y yo somos la luz del mundo. Somos los únicos quienes podemos transmitir luz en el sentido de salvación por medio del Evangelio de Cristo a los hombres que viven en densas tinieblas de oscuridad. Solamente la iglesia, nadie más. Y tú y yo formamos parte de esa iglesia. Así que tú y yo tenemos un deber, una responsabilidad, decisiones firmes por Cristo hasta el final de nuestros días. Esto no ha sido un juego después de tantos años. O no ha sido una diversión después de unos meses que has tomado una decisión con Cristo. Esto es una decisión que hemos tomado bajo la gracia de Dios, por medio de la fe, que tiene una influencia eterna para toda la eternidad. Eso es lo que nos enseña la palabra de Dios. Dice, porque de tal manera Dios amó al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo el mundo que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Así que estamos en asuntos eternos, aunque a veces no somos conscientes, se nos olvide. Tú y yo estamos en unos asuntos eternos donde tú y yo estamos involucrados en esa eternidad. Así que lo que tú y yo estamos viviendo en nuestros días es muy importante. Muy importante que nada ni nadie nos distraiga como cristianos. El diablo lo va a intentar de mil maneras. Eso te lo puedo asegurar. Pero si tú y yo estamos mirando al cielo, al autor y el consumador de la fe, con nuestros ojos puestos en Cristo, y eso es una verdad, nada ni nadie nos va a mover de ese pensamiento, de esa vida, de ese propósito que Dios ha tenido con nosotros. Somos verdaderos privilegiados. Nadie puede ser más feliz que un cristiano. La pregunta es, tú y yo como cristianos, ¿somos felices? ¿Somos felices? Cuando la Biblia nos enseña que somos bienaventurados, en el griego, en el hebreo está hablando de 3 veces afortunados, felices. ¿Lo somos nosotros como hijos de Dios? Porque es Dios quien nos está diciendo que somos nosotros, bienaventurados sois. Y empieza a hablar de la primera bienaventuranza. ¿Cuándo? Cuando reconocemos a Cristo. Los pobres en espíritu, los que reconocen su necesidad espiritual, porque el reino de los cielos, dice, les pertenece. Eso no es cualquier cosa. No estamos hablando de una propiedad. No estamos hablando de casa, de pisos, de cosas físicas que el mundo busca. ¿Qué importa? Dice que el reino de los cielos nos pertenece a ti y a mí. O sea, que tú y yo formamos parte de una heredad, de una herencia. Esa es una herencia eterna. Eso tiene que ver con la eternidad de Dios. Y solamente los cristianos. Así que esto es algo muy, muy importante que tenemos que apreciar a nuestros días. Así que el versículo número 36 nos está enseñando, mas yo tengo un mayor testimonio que el de Juan. Todo lo que vimos de Juan es elogios, es un ejemplo, era una antorcha que ardía, pero ahora entramos en Jesús. Este es quien nos importa realmente. Este es el insuperable. Este es el ejemplo. Este es nuestro Señor, Cristo, nuestro Salvador. Mas yo tengo un mayor testimonio que el de Juan. Aquí está hablando Cristo. Porque las obras que el Padre me dio para que cumpliese, las mismas obras que yo hago, dan testimonio de mí que el Padre me ha enviado. En este versículo que estamos viendo, después que hemos visto el testimonio de Juan el Bautista, tenemos que reconocer que ha sido algo convincente, algo extraordinario lo que vimos en Juan, después de ver lo que acontecía en ese tiempo. Ahí se levantó un hombre. ¿Hubo un hombre enviado de quién? De Dios.
hablándonos también de Juan. Pero la misma Escritura nos enseña que hasta ese momento, el propio Juan el Bautista, por el mismo Jesucristo, él decía que era el hombre más grande sobre la faz de la tierra. Era el hombre más importante. Y dicen en Lucas capítulo número 7, en el versículo número 28, hasta ese momento decimos, fue el hombre más grande que había vivido hasta ese entonces, por el mismo Jesucristo. Las palabras de Jesús en Lucas 7, 28, dice, os digo que entre los nacidos de mujer, de todos los hombres, no hay mayor profeta que Juan el Bautista. No lo hay. Y no solamente está hablando de profetas, sino, o sea, no está existiendo ningún hombre más importante, más relevante. Pero entramos nosotros. Entramos los cristianos en el nuevo pacto. Entramos los que en estos días, en este tiempo, estamos arrepintiéndonos de nuestros pecados y aceptando a Jesucristo como Señor y Salvador. Pero, aun cuando Él era el más grande entre todos los hombres, entre todos los profetas, también nos está enseñando, pero el más pequeño en el reino ¿de quién? De Dios. El más pequeño en el reino de Dios, dice, es mayor que ¿quién? ¿De qué nos habla ese texto? ¿De qué nos habla? ¿Estás dentro de este reino? Aquí nos está hablando de la dispensación del nuevo pacto de Cristo. Bienaventurados los que reconocen, hemos dicho, bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. De Cristo en adelante, en el nuevo pacto, el más pequeño de los que están entrando en el reino de los cielos, dice que es mayor que Juan. Ahora, aquí no está hablando en sí de porque Juan sea mejor o peor que nosotros a nuestros días. Nota el texto lo que dice. Debemos de interpretar bien las Escrituras. Lo que nos está enseñando es que nosotros estamos ahora bajo la influencia de la última dispensación del nuevo pacto. Juan es el último profeta del Antiguo Testamento. Juan el Bautista es un profeta de la ley. Ya dijimos el domingo pasado que los 4 evangelios no es el Nuevo Testamento. El Nuevo Testamento comienza cuando Cristo derrama su sangre. Esta es mi sangre que ha sido derramada para el nuevo pacto, para remisión de vuestros pecados. Hasta entonces todo es Antiguo Testamento, todo es el antiguo pacto. Porque ya el autor de Hebreo en el capítulo 9, versículo número 22, dice que sin remisión o sin derramamiento de sangre no hay remisión de nuestros pecados. Ahora, ¿la ley tiene validez? Claro que tiene funcionalidad y validez. La ley sigue mostrándonos qué es lo que el pecado es en nosotros. La ley sigue mostrándonos lo que tú y yo no podemos cumplir, pero alguien cumplió por nosotros. La ley dice que trae conocimiento de lo que es el pecado, pero el fin de la ley es aquel que murió por ti y por mí, siendo maldito. Cristo. ¿Para qué? Dice en Gálatas 3:13 que Cristo nos redimió de la maldición de la ley, hecho por nosotros maldito, porque escrito estaba, maldito era todo aquel que era colgado en un madero. Dime si Cristo no es lo más importante. Él es lo extraordinario, único. Sin embargo, lo que Jesús estaba a punto aquí de presentar era mayor testimonio que el de Juan el Bautista. Aunque era algo excelente, pero aquí no va a hablar de las obras que Jesús hacía. Eran más convincentes, más poderosas que el mismo testimonio del más grande de los profetas, que era Juan el Bautista. Ahora, Lucas registra en el libro de Hechos de los Apóstoles las siguientes palabras. Dice que vosotros, israelitas, oíd estas palabras. Jesús Nazareno, varón aprobado por Dios entre vosotros, con las maravillas, prodigios y señales que Dios hizo entre vosotros por medio de él, como vosotros mismos
sabéis. Aquí nos está hablando de ese varón aprobado por Dios entre vosotros, de Cristo, a través de maravillas, prodigios, señales que Dios hizo entre vosotros por medio de Él. ¿Quién es ese Él? Cristo. Es Cristo. Y solamente Cristo. Ahora, son muchos los pasajes que pudiéramos leer para corroborar este punto de los milagros y señales y maravillas que Jesús también ha hecho entre nosotros y en nosotros. Y en nosotros. Nosotros somos testigos de muchos de sus milagros. Esa es una realidad. Yo he experimentado múltiples milagros en mi vida. En el ministerio, en el campo misionero. Dios es hacedor de maravillas, de milagros. Así que son muchos los pasajes que pudiéramos leer. Pero un ejemplo del cual estaba preparando este mensaje, en la ida y la vuelta en el avión, son 4 o 5 horas casi, que traté de aprovechar. Esta noche ya vine tarde en el avión, de poder completar este mensaje, pero de los muchos mensajes que nosotros pudiéramos ver, y señales y pasajes que nos estaban hablando acerca de estas grandes verdades. Pero se me venía en mente en Juan capítulo número 3, que no hace mucho tiempo estuvimos estudiándolo, hablándonos de Nicodemo. Porque aquí vemos cómo Jesús llevó a la confesión a Nicodemo a un punto conclusivo en su vida. Y lo que vemos que nos enseña, dice: Rabí, sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer. ¿El qué? Bueno, nadie puede hacer estas señales que tú haces si Dios no está con él. Estas son las palabras de un rabino, un maestro de maestros. Aquí vemos las palabras de alguien que conocía a la perfección la ley de Dios. Un hombre que se acercó a Jesús de noche. Un hombre que no nos dice la Biblia en Juan capítulo número 3 que Dios obrara de tal manera en su corazón que vemos su arrepentimiento, su entrega a Cristo. No, podemos ver a lo largo de su trayectoria, como estudiamos en su día, que muy posiblemente tuvo una verdadera conversión con Cristo, por los hechos que vemos al fin de sus días, sobre todo los de Cristo. Pero sabemos, porque nadie puede hacer estas señales que tú haces si Dios no está con él. Pero en el mismo evangelio aquí donde estamos de Juan, un poco más adelante, vemos también el registro aquí de las palabras de Juan capítulo número 7, versículo número 31. Juan capítulo 7, versículo número 31. Y nos dice la palabra de Dios de manera muy clara, muy sencilla, muy entendible. Y muchos de la multitud creyeron en él y decían: el Cristo, cuando venga, hará más señales que las que éste hace. Es un texto importante, porque nos está hablando, muchos de la multitud creyeron en él y decían: el Cristo, cuando venga, hará más señales que las que éste hace. ¿Quién es este? Valga la redundancia. Bueno, tuviéramos que ver un poco más el contexto más ampliamente para ver que está tratando de Moisés. Pero a la misma vez está hablándonos de Cristo. Hablándonos de Cristo. Del hacedor de maravillas, de milagros. Y ciertamente es una gran verdad que los mismos religiosos de la época de Jesús, los enemigos de Jesús, se preguntaban entre ellos algunas preguntas que nos enseñan mucho a nuestros días, donde entre esta pregunta contradecían mucho estos pensamientos de los tales judíos. Y de manera asombrosa e incomprensible nosotros podemos ver cuando leemos estos pasajes, sobre todo cuando Jesús resucitó a Lázaro. Este es un pasaje que se me venía también, porque uno puede recordar las palabras de este acontecimiento sobrenatural, la resurrección de un hombre que había muerto, como era Lázaro,
el hermano de ¿quién? Marta y María. Y ahí encontramos a Jesús en medio de todo ello. Pero dice en el capítulo 11, versículo número 47, porque vemos cómo los mismos sacerdotes, los mismos fariseos, se reunieron en un concilio para llegar a concluir, para llegar a decir algo acerca de ese acontecimiento en la vida de Cristo. Y dice en el versículo número 47, ¿qué haremos? Porque este hombre, ¿quién es este hombre? Ahora es Cristo. Porque este hombre hace muchas señales. ¿Qué es lo que vamos a hacer con lo que estamos viendo? ¿Qué haremos? Porque es una gran evidencia que las obras que este hombre no las puede hacer si Dios no está con ¿quién? Con él. Entonces es un conflicto en sus mentes, aunque había una posibilidad de creer, por otra parte no podían o no querían creer. Había muchos intereses en juego, y sobre todo el honor, el orgullo, ¿verdad? Lo que más valor tiene para el hombre, su yo, su ego. Eso es lo que muchas de las veces más nos gobierna, más que el ejemplo de la mansedumbre y la humildad de ¿quién? De Cristo. Jesús dijo, aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón. Por eso es un aprendizaje que toda la vida que Dios nos tenga aquí estaremos aprendiendo y debemos estar aprendiendo en esa línea en la que Jesús nos dejó el ejemplo de esa mansedumbre y humildad. ¿Qué haremos? Porque esto es una realidad. Este hombre hace muchas señales. ¿Qué vamos a hacer nosotros? Ahora, sin duda alguna, el Señor mismo usó de muchos ejemplos, múltiples señales para testiguar, para dar evidencia, como estamos viendo, que Él había sido enviado por el Padre. Son muchos los pasajes que pudiéramos ver. Él mismo decía ser el Mesías. Él estaba simplemente corroborando lo que las propias escrituras del Antiguo Testamento estaban anunciando de Él, lo que decían acerca de Él. El Hijo de Dios. Dice en Juan capítulo 10, versículo número 25, Juan capítulo 10, versículo número 25, Jesús le respondió, os lo he dicho y no creéis. Las obras que yo hago en nombre de ¿quién? De mi Padre. Ellas dan testimonio de mí. O sea, es importante ver que Jesús no hacía nada por su propia cuenta, no hablaba nada por sí mismo que él no hubiese visto hacer al Padre u oír del Padre. Os lo he dicho y no creéis. Las obras que yo hago, lo que tanto os asombra. Yo estoy haciendo lo que mi Padre me ha enviado a hacer. No las hago en mi nombre, sino, dice el texto, yo hago en nombre de mi Padre. Y ellas dan testimonio de mí. Así que estamos viendo la evidencia de estas obras de Cristo que dan testimonio de Jesús. Pudiéramos pasar al siguiente punto. Anoche veníamos del aeropuerto, me decía Seba, mañana va a hablar del testimonio de las evidencias del Padre, ¿no? Y es lo que posiblemente tocaría, pero aquí hay un versículo en el 36 que dándole vuelta, yo veo que aquí hay un punto importante donde evidencia que todo cuanto Jesús hizo nos está dando esta muestra, este crédito de las obras, las señales, los milagros. Las obras que yo hago en nombre de mi Padre, ellas dan testimonio de mí. Juan capítulo 10, versículo 37 y 38. Si no hago las obras de mi Padre, no me creáis. Si yo no estoy haciendo algo que tiene que ver con las obras de mi Padre, bueno, no me creáis. Mas si las hago, aunque no me creáis a mí, mira lo que dice. Este es un texto que me hizo mucho meditar en este punto, en este segundo punto, versículo 36. Creed a las obras. Creed a los hechos. Creed lo que estáis viendo.
para que conozcáis y creáis que el Padre que está en mí, ¿y yo en quién? Y yo en el Padre. O sea, las obras juegan un papel muy importante. Por eso yo le he puesto como esta segunda evidencia. Las obras que Jesús hizo. Para que ellos pudieran ver que Él es Dios igualmente que el Padre. Para que pudieran reconocer aquí los líderes religiosos, los judíos. Y a renglón seguido, en Juan capítulo 14, versículo número 11, vemos que Jesús sigue diciendo, creedme que yo soy en el Padre. Que yo soy en el Padre y el Padre en mí. De otra manera, creedme por las mismas obras. Así que son importantes. Creedme por las mismas obras, por lo que estáis viendo. Por aquello que realmente dan evidencia de que Jesús es el Mesías, el Hijo de Dios, el Salvador del mundo. De que Jesús es el anunciado por los profetas del Antiguo Testamento. De que Jesús es aquel quien venía a salvar al mundo. Jesús y solamente Jesús. Hay un pasaje relevante y yo diría de cumplimiento profético también, hablando aquí de Juan el Bautista, en el Evangelio de Mateo capítulo número 11, versículo número 1, cuando los mensajeros de Juan el Bautista van a Jesús, y vemos en el versículo número 1 al versículo número 6, dice que cuando Jesús terminó de dar instrucciones a sus 12 discípulos, se fue de allí a enseñar y a predicar en las ciudades de ellos. Y al oír Juan en la cárcel los hechos de Cristo, le envió 2 de sus discípulos para preguntarle, ¿eres tú aquel que había de venir o esperamos a otro? Respondiendo Jesús les dijo, id y haced saber a Juan las cosas que oís y veis. Los ciegos ven, los cojos andan, los leprosos son limpiados, los sordos oyen, los muertos son resucitados y a los pobres es anunciado el Evangelio. Y bienaventurado es el que no halle tropiezo en mí. Si tú y yo no hallamos tropiezo en Cristo, somos bienaventurados. Somos bienaventurados. Aquí podemos ver, no me quiero desviar del tema, pero podemos ver a un hombre, Juan el Bautista, encarcelado. En un momento muy conclusivo de su vida, mandando a 2 de sus discípulos a preguntar si realmente él seguía siendo aquel quien venía haciendo milagros. Y la única manera que nosotros vemos que evidencia de que Jesús es el Hijo de Dios, Jesús responde aquí a los discípulos y les dice, haced saber a Juan las cosas que oís y veis. Y si tú y yo prestamos atención, todo lo que viene hablándonos en los versículos 5, sobre todo en el 5, que los ciegos ven, los cojos andan, los leprosos son limpiados, los sordos oyen, los muertos resucitan y a los pobres es anunciado el Evangelio. Ese es Jesús, lo que venía haciendo en sus días. Lo que mostraba que realmente Dios estaba con él. Lo que las profecías del Antiguo Testamento evidenciaban sobre estas señales y milagros en Cristo. Lo que solamente Jesús podía hacer y lo que sigue haciendo a nuestros días. Es muy triste cuando hablamos entre hermanos o uno respetando el pensamiento de cada cual y pensar que esto fue solamente para un tiempo. No, esto fue para los días de Jesús. Para mostrar que realmente Él era el Hijo de Dios. Sí, es verdad. Pero tú y yo no podemos cambiar el carácter de Dios. Es el mismo. Es muy triste limitar a Dios. Es el mismo. Él puede hacer lo que se proponga, lo que quiera, y podemos estar seguros que todo lo que quiere se proponga hacer es perfecto, porque todo lo bueno y perfecto desciende de lo alto, del Padre de las luces. Porque Él es el mismo, como dice el autor de Hebreo, Él es el mismo ayer, hoy, por los siglos. Algunos tienen miedo a meterse con este Dios,
Están tan religiosamente viviendo tan cómodo que tienen miedo saber de este Jesús, que revolucione sus corazones, que le cambie sus vidas, que le pida que se rinda, que se niegue. Y uno dice de manera paradójica, ¿cómo es que el cristiano puede tener miedo? De que sí, te lo puedo asegurar. Hay niveles en nuestro cristianismo, en el sentido de que nosotros vamos hasta donde queremos ir. Dios no nos va a obligar a ninguno de nosotros. Es lo que se llama en la Biblia la santificación. Si hablamos de la justificación, todos estamos al mismo nivel. No hay uno más que otro delante de Cristo. Posicionalmente en el cielo, delante de Dios, en Cristo Jesús, somos justificados por la sola fe y no hay uno más justificado que otro. Pero qué diferente es la santificación. Ahí hay diferentes niveles. Ahí ya no es lo mismo. No todos los cristianos estamos al mismo nivel. Ni porque llevamos más tiempo en Cristo, tenemos más madurez que el que lleva menos tiempo en Cristo. Es algo curioso, pero muchas de las veces el que lleva menos tiempo en Cristo es más maduro del que lleva más tiempo en Cristo. ¿Y qué es lo que ha cambiado? La obediencia a Dios. La obediencia a Dios. El creerle a Dios. El querer servir a Dios de manera rendida. El ser honesto, el ser íntegro, el ser fiel, como decimos siempre, ser fiel. Todo esto cambia. El saber escoger cuando yo puedo estar en una reunión y no voy. Esto también cambia mucho. Porque es mi tiempo el que yo tengo, no para estar otra vez con la iglesia. Esto cambia mucho. No, Dios nos quiere entre nosotros. Dios quiere un pueblo que ore. No te quiere a ti que ores solamente en tu casa. Eso lo haces todos los días. Lo que no se hace todos los días es cuando la iglesia se junta y ora. Muchos tienen miedo a este mover. Pero ese es el mismo Dios poderoso. El mismo Dios hacedor de señales y milagros al día de hoy. Créeme porque te lo dice la Biblia. Dios sigue siendo el mismo. No ha cambiado. Pero posiblemente le tengas miedo a este mover. Al mover de que Dios rompa con tus esquemas, con tus comodidades, con las mías. Por eso hemos puesto todas las semanas, todos los lunes, reunión de oración. Yo lo dije el otro día, para mí es la reunión más importante que yo puedo asistir a la iglesia. Reunirme con mis hermanos a orar. Esa es la más importante. Y no es que haya una más importante que otra, pero como que se desestima, como que se le quita el valor a que nosotros nos juntemos para orar. Yo te puedo asegurar que muchos cristianos dicen, ¿reunión de oración? Ya no. Yo oro yo mismo, yo voy a estudiar la Biblia. ¿Qué tengo que orar? Sí, eso lo puedes hacer y lo debes de hacer y no dejarlo de hacer. Pero tu tiempo debes de dejarlo y entregarlo a Cristo. Valora esas reuniones cuando el pueblo de Dios ora juntos. Y eso es lo que nosotros vemos a lo largo de las Escrituras, el pueblo que ora. Todos los grandes avivamientos que ha habido a lo largo de la historia, los que pudiera haber, porque Dios seguirá haciéndolo, si es su voluntad, siempre ha venido por medio de un pueblo. Alguien empezó a orar, demandando el arrepentimiento primariamente de la iglesia. Y después ocurrieron maravillas, milagros. Pero algunos tienen miedo a esto porque están muy cómodos. Algo que el hombre no quiere dejar, su comodidad, su independencia, su soledad. Yo hago lo que quiero, eso es lo que significa. Que nadie se meta conmigo. Y eso nunca es bueno. Nunca es bueno. Si se humillare mi pueblo sobre el cual mi nombre es invocado. ¿Y qué? Y oraren y buscaren mi rostro y se arrepintieren de sus malos caminos, entonces yo oiré desde los cielos, perdonaré sus pecados y sanaré su tierra. Pero nota lo que dice, si se humillare mi pueblo. ¿Tú formas parte del pueblo de Dios? ¿Eres de la iglesia? Dios demanda que tú y yo anhelemos esas reuniones. Orar a Dios, reunirnos para... Alguien me dijo, fue con Dani hablando, ¿es adorar o es orar? Dime si lo puedes hacer separando los dos. A veces cuando camino, y antes más cuando caminaba por abajo, solo me encantaba en el sentido de que puedo adorar a Dios en voz alta
puedo cantarle, puedo orar, pero vuelvo nuevamente ¿a qué? A adorarle, orar, seguir cantándole. No hay nada más placentero que ambas vayan juntas. ¿Por qué? Porque Dios anda buscando verdaderos adoradores, pero que le adoren en espíritu y en verdad. Los antiguos decían, entre ellos, Leonard Ravenhill, que ya partió con Cristo y del siglo pasado, pero partió este siglo. El pueblo que ora no peca. El pueblo que ora no peca. Y el pueblo que peca porque no ora. Hay gente que estudian, pero no oran. No quieren saber de oración. No quieren saber de esa relación. Y cuando quieren saber, dicen, yo no quiero que nadie me moleste. Yo tengo mi tiempo con Dios nada más. Sí, eso es una gran verdad, sin dejar de la otra, la iglesia. Donde exponemos, ¿verdad?, las peticiones, lo que hay, los anhelos, donde glorificamos a ese Dios. ¿Qué tiempo tan especial? Debe de ser ese para tu vida y para mí. Así que no menosprecies una reunión de oración. ¿Por qué no es lo que Dios te enseña en la palabra? Apréciala como la más posiblemente importante. El tiempo que Dios nos da junto como iglesia para adorarle, para alabarle. Así que lo que vemos aquí, Jesús enseñando aquí a sus discípulos, a los discípulos de Juan el Bautista, es: decid a Juan lo que veis y oís. Dios todavía nos enseña a ver las maravillas, oír lo que Dios nos enseña en su palabra, para poder ver cómo Dios sigue obrando entre nosotros. Y no porque queramos ver cosas extraordinarias, eso está dentro, pero yo creo que cada cristiano es ver la gloria de Cristo a través de sus páginas de la Biblia, a través de su palabra. Es lo que nos transforma. Somos transformados, dice, de gloria en gloria a la misma imagen como por el Espíritu del Señor. Y no solamente las que vemos aquí que Jesús mandó a los discípulos de Juan a que le dijeran cuando Juan el Bautista estaba en prisión. Y no por el hecho de las multitudes de obras que nosotros vemos registrados, sino que recordemos que en Juan capítulo número 20, el versículo número 30, también nos enseña una gran verdad que nos dice: hizo además Jesús muchas otras señales en presencia de sus discípulos, las cuales no están escritas en este libro. O sea que lo que tenemos en este libro, está claro que es lo que Dios quiere que tengamos. Pero, sin embargo, no significa que es solamente lo que Jesús hizo. No, hay otras muchas señales que hizo. ¿Delante de quién? Hay testigos, de sus discípulos. Las hizo, pero no se pueden registrar. No habría, como nos enseña también la palabra de Dios, no habría libros para registrar todos los hechos de los milagros de Jesús. Y no solamente es una hipérbole, en el sentido en que lo que Jesús hizo de manera solamente soberana y poderosa, solamente Dios lo sabe. ¿De qué manera pudo haber hecho tantas y puede seguir haciendo tantas y tantas señales, verdades en nosotros los hombres? Así que es importante saber que Jesús hizo todas las obras que el Padre, como nos ha enseñado la palabra de Dios, le dijo que hiciera. Aunque no por ello significa que el Hijo fuese inferior al Padre. Y esto quiero aclararlo porque a veces lo confundimos. Jesús, todas las obras que hizo, las hizo porque el Padre le dijo que la hiciese. Sin embargo, no por eso significa que Jesús fuese inferior ¿a quién? Al Padre. A veces leemos estas verdades en la palabra como que decimos, pues aquí está quien manda realmente, ¿no? Aquí está el número uno, Dios, el Padre. No, en el Dios Trino no existe ese pensamiento. No es lo que nos enseña la Biblia. Y aunque hay roles también entre ellos, y hay sujeción y sumisión entre ellos, pero eso no significa que el Padre sea más importante que el Hijo.
Nos está hablando de la obediencia sumisa del Hijo ¿a quién? Al Padre. Siempre enseñándonos. Mira cómo dice Pablo a los Filipenses en el capítulo número 2, versículo número 6. El cual siendo en forma de Dios, hablándonos de Cristo, el cual siendo en forma de Dios, dice, no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse. Aquí nos está hablando para que lo entendamos, el cual siendo Dios, Él no estimó, pudiéndolo hacer, a esa gran verdad como algo a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, opacó, escondió esos atributos divinos tras un cuerpo que se humanó para que los hombres pudieran ver en esta tierra. Pero no usó esa gran verdad como algo a que aferrarse. Siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios. No por eso se aferró, sino que se humilló a sí mismo. Obedeció al plan del Padre. Llevó a cabo su voluntad, dice en Colosenses 2:9, porque en Él, ¿quién es este Él? Cristo. Porque en Cristo dice que habita corporalmente toda la plenitud de la deidad. Aquí vemos la igualdad del Dios Trino. Un Dios en esencia, amén. 3 en personas. De manera sencilla para resumir algo tan complejo y a veces difícil como es la Trinidad. Pero es una verdad. Uno en esencia, no hay dioses, no hay 3 dioses, hay personas dentro de la deidad. Hemos dicho que en el seno de la deidad es indivisible. Dios es uno en esencia, pero son 3 en personas. Y aquí estamos viendo la funcionalidad de cada una de las personas de la Trinidad. Y aquí el Hijo está hablando de lo que está haciendo porque el Padre le dijo que hiciera. Y en esa sumisión y en esa obediencia al Padre, Él está glorificando también al Padre. Yo y el Padre somos uno, ¿no? Juan 10:30. Yo y el Padre somos uno, no somos 2. 2 en persona, para ahí está hablando de qué. ¿De qué está hablando? ¿De deidad o de personas? ¿De qué? Yo y el Padre somos uno. No dice yo y el Padre somos 2. Si hablara de persona diría 2. Pero yo y el Padre somos uno, está hablando de esa deidad, de esa esencia que no se puede dividir. Y al igual que el Espíritu Santo también es Dios. Pero está hablándonos de esa gran verdad. Se despojó de esos atributos divinos voluntariamente. Opacó esos atributos tras ese cuerpo humano. Pero voluntariamente. Porque este despojarse que hemos leído en Filipenses, asimismo, incluía someterse a la voluntad del Padre. Someterse al poder del Espíritu. Y a lo largo de todo su ministerio terrenal, Jesús fue consciente de llevar a cabo esta misión que el Padre le había dado. Y en el poder del Espíritu nos enseña en Lucas capítulo 4, versículo 14. Dice, Jesús volvió en el poder del Espíritu, ¿a dónde? A Galilea. Y se difundió su fama por toda la tierra de alrededor. Es importante que recordemos lo que yo sé que ya hemos estudiado en Juan capítulo 4, en el versículo número 34. Creo que es bueno. Jesús le dijo a sus discípulos, cuando sus discípulos están pensando solamente en comer físicamente, tienen hambre, esa es una gran verdad. Es una necesidad que tenemos los seres humanos. Y Jesús también comía, como el Dios hombre, y bebía y se cansaba. Pero en este caso Jesús dijo a sus discípulos, mi comida, la mía, dijo Jesús, la que tiene que ver conmigo, es que haga la voluntad del que me envió. ¿Y qué más? Y que acabe su obra. Esa es mi comida, dijo Jesús. Hacer la voluntad de aquel que me envió, que es la del Padre. Pero no solamente hacer su voluntad por un tiempo, sino que acabe su obra. Nos habló hasta el fin, hasta la cruz.
al cenit de lo que tiene que ver con la redención, la cruz de Cristo, la muerte de Cristo. Así que todo lo que nosotros vemos en cuanto a la venida de Cristo a esta tierra tuvo que ver con este propósito de llevar a cabo estas obras, obedecer en todo a las obras que el Padre le enviaba a hacer. No hubo un solo momento en el que pudiéramos ver o pudiéramos pensar en la persona de Jesús, que Jesús se descuidó, se distrajo, o no estuvo contentamiento, o no estaba de acuerdo con lo que el Padre dijo, o que lo veía de otra manera. Nunca vemos esto en la Biblia. Jamás. Siempre vemos esta obediencia en todo al Padre, porque para eso vino Jesús. Pero lo que sí vemos en su oración sacerdotal, en la oración de Jesús al Padre, cómo declara de manera, digamos, victoriosa o triunfante. En Juan 17, versículo número 4 y 5, yo te he glorificado en la tierra. Hablando Cristo aquí orando al Padre, yo te he glorificado en la tierra. He acabado la obra que me diste que hiciese. Ahora pues, Padre, glorifícame tú al lado tuyo con aquella gloria que tuve contigo antes que el mundo fuese. Qué declaración tan victoriosa, de triunfo. Yo te he glorificado en la tierra, Padre. He acabado la obra que me diste que hiciese. Qué bonito, qué bueno ver esto en tu vida y en mi vida. Qué ejemplo. Porque tú también y yo estamos aquí con un propósito. Él acabó la obra. Él vino a hacer lo que el Padre le mandó a hacer y lo hizo con fidelidad. Ahora, muy posiblemente con la diferenciación que nosotros a veces nos quejamos o vemos las cosas a nuestra manera o somos diferentes, y hay una gran verdad en todo ello que debemos de tolerar, y es una gran verdad. No somos Dios. Pero eso tampoco exime o nos justifica para que nosotros vivamos de manera tan diferente que no tengamos presente como cristiano la relevancia que debe de haber en ti y en mí de acabar aquello que Jesús nos está enseñando que acabemos. Se inició, que formemos parte de la obra, del ministerio de Cristo con nosotros. Que tengamos algo que ver con lo que Dios tiene para con su iglesia. ¿Cuán importante es esto también? Ahora, Padre, dice, tú glorifícame al lado tuyo con aquella gloria que tuve contigo antes de la creación del mundo. Ahora sí, acabé. Ese fue el propósito. Así que para acabar nosotros podemos ver que las obras de Jesús estaban dando evidencia, estaban en perfecta armonía, en sintonía con la voluntad del Padre, y ellas mismas estaban dando testimonio. Las obras mismas estaban dando testimonio de que el Padre le había enviado. Esas obras estaban dando primariamente testimonio del envío del Padre. El Padre le había enviado a llevar a cabo esas obras. Así que las obras que Jesús hacía no solo eran sobrenaturales, no solamente son los milagros sobrenaturales a los cuales nosotros siempre tratamos de impresionarnos y hablar, o la que nos gustaría ver, o ser testigos oculares. Bueno, no solamente nos está enseñando de ello, ni fue lo que Jesús hizo solo para eso, sino que tenía que haber un propósito fundamental, y es llevar a cabo también una gran verdad en la salvación de los hombres, la salvación de las almas. Cumplían también a la precisión los deseos del Padre. Cada una de sus obras tenía un cumplimiento. Sin embargo, de manera un poco paradójica, a pesar de las increíbles, poderosas, inigualables obras que nadie jamás pudo haber hecho, solamente Cristo, muchos los seguían, siguen y seguirán rechazando. A pesar de todo eso, a pesar del mensaje predicado,
y aun cuando pudieran ver las mismas obras, exactamente las mismas obras que Jesús hizo, muchos seguirán rechazándole. Recordamos lo que en Juan 1:11 nos enseña, dice que lo suyo vino y lo suyo no le recibieron. Y muchos vieron, pero no se arrepintieron, no creyeron. Dice en Juan capítulo 15, en el versículo número 23, dice: el que me aborrece a mí, también a mi Padre aborrece. Si yo no hubiese hecho entre ellos obras que ningún otro ha hecho, no tendrían pecado, pero ahora han visto y han aborrecido a mí, ¿y a quién más? Y a mi Padre. El contexto tiene que ver con los judíos. No os quedáis solamente con mi Padre. No, me habéis rechazado a mí y a mi Padre. Así, ¿dónde te encuentras? ¿En qué salvación? Ninguna. En ninguna. Pero esto es para que se cumpla la palabra que está escrita en su ley. Sin causa me aborrecieron. Hablándonos de los Salmos, de Isaías, varios pasajes nos enseñan esta gran verdad profética que se cumplió. No había una sola causa justificable para aborrecer a Cristo. ¿Y por qué? Porque ni siquiera se halló engaño en su boca. Ni siquiera eso. Entonces jamás podría haber una causa para justificar el aborrecimiento de alguien quien ni siquiera se halló engaño en su boca. Así que los milagros no tienen que ver solamente con las cosas asombrosas. No, está hablando de esa deidad. El anuncio, como dijo los discípulos de Juan: id y decir a Juan lo que ha acontecido. Porque lo que ha acontecido es lo que los profetas estaban anunciando que haría el Mesías. Eso es lo que está aconteciendo. Así que nosotros tenemos que estar también atentos, despiertos a nuestros días, de lo que nosotros estamos viendo en su palabra, de lo que también deseamos ver a través de su palabra, de creer las obras de Dios, creer que Dios es el mismo Dios que sigue obrando con poder en muchos de nosotros, que Dios sigue obrando y haciendo maravillas en su iglesia, con un pueblo que ora fervientemente. Dios contesta las oraciones de su pueblo. Dios quiere un pueblo que le ame, pero un pueblo que ama a Dios es un pueblo que ora a ese Dios. No existe, es incompatible decir que amamos a Dios, que conocemos a Dios, que estudiamos acerca de Dios, pero que sin embargo no oramos a Dios, o no queremos orar. No, la oración es sumamente importante y creo que esto es algo que tenemos todos los cristianos pendiente, pero algunos lo dejan como una asignatura que nunca va a volverse a repetir. Sí, volver a nuestras vidas esa pregunta de Dios, si es suficiente, o qué estamos haciendo, o si estamos aprobados o no estamos aprobados. Quiero concluir, como siempre, con algunas preguntas a modo de aplicación de lo que hemos visto, lo que hemos estudiado en este domingo. Y me gustaría, como siempre, que fuéramos honestos con nosotros mismos. Honestos, por supuesto, con Dios, porque si no nos engañamos a nosotros mismos, porque dice que Dios no puede ser burlado, o sea, no existe la posibilidad. Pero, ¿qué fue o ha sido lo que te cautivó de Cristo, por Cristo? ¿Qué fue? ¿Qué es lo que ha sido que realmente ha cautivado tu corazón? ¿Ha sido esas obras, o ha visto algo milagroso, o el testimonio de alguien asombroso, o ha sido el mismo Cristo? ¿Qué es lo que te ha cautivado? O sea, ¿qué es lo que nos ha cautivado para que hasta el día de hoy sigamos amándole, sirviéndole, imperfectos, pero queriendo ser cada día más perfecto como Cristo? Algo tuvo que haber sido poderoso para seguir. Los discípulos, después apóstoles, junto con la iglesia primitiva, morían por la causa simplemente de ser cristianos y morían contentos, gozosos. Es como morían, alabando y cantando a Dios. ¡Qué verdad! Algo genuino, algo poderoso. Una segunda pregunta: ¿cuál cree que es el mayor milagro que jamás Cristo haya hecho? De todo lo que tú ves en la palabra de Dios, hay muchos milagros de Cristo, pero ¿cuál crees tú que es el mayor milagro que Jesús ha hecho o pudiera hacer
al día de hoy? ¿Cuál es realmente el motivo por el cual sigues y sirves a Cristo? ¿Cuál es el motivo verdadero que nosotros seguimos y servimos a Cristo? Hay una segunda parte en esta pregunta que tiene que ver con esta. ¿Has pensado seriamente en esta respuesta que has dado? Es decir, a la pregunta que hemos dicho, ¿cuál es el motivo por el cual tú y yo seguimos y servimos a Cristo? Hay una segunda pregunta. Si hemos pensado seriamente, de manera honesta, la respuesta que hemos dado. Porque de verdad, no es difícil escuchar, yo sigo a Cristo en mi vida. Entonces, para mí el vivir es Cristo y con Cristo voy al fin del mundo. Y claro, ¿a quién voy a servir? Al poderoso, al Dios. Todo eso son eslogan de la iglesia cristiana. Hay muchos eslogan. Pero los días y los años pasan y vamos mirando atrás y no van quedando tantos de los que decían. Entonces algo tiene que haber que nos haya cautivado para que no solamente sean palabras, sino que sea una verdad que gobierna, dirige nuestras vidas. No es por lo que nos da o por lo que pudiéramos tener, es porque Cristo es quien dice ser. Y eso es suficiente. Al igual que para Jesús su comida, como hemos visto, era hacer la voluntad del Padre, hay una pregunta que me gustaría hacer y es, ¿hay honestamente algo de esta comida en ti y en mí? Recordemos que Jesús dijo, mi comida es hacer la voluntad del que me envió. Esa es mi comida, dijo Jesús. Ahora, de manera honesta, tú y yo pensamos, ¿hay algo de esta comida que realmente está en nosotros? O sea, ¿hay algo que deseemos comer tocante a este plato, a esta comida? ¿Has visto cuando vas a comer algo que te gusta mucho y encima si tenemos hambre? A los que nos gusta comer. ¿Cómo vamos? Bueno, vamos con ganas a ese plato. No sé si son dulces. Pero ¿hay algo realmente de la comida que Jesús dice que es hacer la voluntad del Padre, que nosotros vayamos con esas mismas ganas o más a sentarnos y decir, Señor, ¿qué quieres que yo haga hoy? ¿Qué es lo que tú realmente quieres que yo haga? Porque eso es hacer la voluntad. Eso es hacer la comida o comer la comida. Hacer la voluntad también de Dios a nuestras vidas. Otra pregunta es, ¿crees que aún Cristo puede hacer o puede seguir haciendo milagros? ¿Realmente tú crees esto? ¿O estás limitando a Dios pensando que eso solamente fue por una época del pasado? Muchos limitan a Dios de esta manera. Ahora, no seguimos a Cristo por los milagros. Esto es importante. No le seguimos por las señales. Porque esto ya hemos visto, estudiamos que muchos seguían a Jesús solamente por las señales, pero no eran salvos, porque Jesús dice que conocía lo que había dentro de sus corazones. Pero eso a la misma vez no nos está enseñando que realmente nosotros creamos que Él es el mismo. Entonces, ¿crees que realmente Cristo puede seguir haciendo milagros al día de hoy? Si no conoces a Jesús, a los que no le conocéis, bueno, ¿qué milagro desearías que Él hiciera? Si hay alguien entre nosotros que no conoce a Cristo, ¿cuál es el milagro que realmente tú desearías que Él hiciera contigo? ¿Darte un trabajo? ¿Sanarte de un cáncer, de una enfermedad? Pudiera hacer deseos buenos y Jesús pudiera obrar poderosamente haciendo esos milagros, beneficiándote a ti. Pero, ¿cuál sería realmente el milagro que tú desearías que Cristo hiciese contigo? Si tuviera la posibilidad, como tuvo una vez Salomón, cuando tuvo la ocasión de pedir lo que fuese, que Dios se lo daría. Y él solamente pidió sabiduría para gobernar un pueblo tan grande. Sabiduría de Dios. Yo no sé a cuántos de nosotros, sino a todos, se nos diera la posibilidad de pedir una cosa a Dios. ¿Qué pediríamos? Creo que si nuestras mentes fueran vistas por nuestros propios ojos o expuestas aquí todas a una,
posiblemente nos asombraríamos muchos. Por fin tengo la oportunidad de pedir ese deseo que tanto anhelo, que tanto quiero. No sé. Entonces, si seguimos haciendo un par de preguntas más que nos quedan, ¿eres consciente que para que ese milagro acontezca a los que no tienen a Cristo, tú debes no solamente querer, sino rendirte y arrepentirte de tus pecados? Esto, claro, entendemos que si tú crees que Dios sigue haciendo milagro y tú quieres que Dios haga un milagro en ti porque no conoces a Cristo, entonces también entendemos que el mayor milagro que Dios puede hacer es salvar a una persona. El mayor milagro que pueda ocurrir en ti es que Cristo te salve de su propia ira, del mismo infierno. ¿De qué te valdría todos los demás milagros que tú quisiese que Dios obrara en ti si al fin vas al infierno? ¿De qué le vale al hombre ganar el mundo entero si pierde su alma? Es ilógico. Entonces, ¿eres consciente que para que eso acontezca, si es que realmente quiere que acontezca ese milagro porque no conoces a Cristo, el mayor milagro es que Dios salve a una persona? Tú debes no solamente querer, sino arrepentirte. No decir, sí, yo quiero ese milagro y espero a que Dios lo haga. No. Debes de arrepentirte de tus pecados, porque Dios dice que somos pecadores, porque Dios no miente. Debemos entonces arrepentirnos de nuestros pecados. Y solamente 2 preguntas para todos, sencillas. ¿Eres realmente feliz? ¿Eres realmente un hombre, una mujer feliz? Más allá y a pesar de nuestros problemas, de nuestras situaciones, que la tenemos todos, pero más allá de eso, ¿tú eres feliz? Con lo que conlleva y por lo que entendemos de lo que es la felicidad. Y la última, ¿es Cristo tu todo? Mejor dicho, ¿es Cristo nuestro todo? ¿Es suficiente Cristo? ¿Es lo más importante? Porque si tú y yo somos felices, sin lugar a dudas, porque Él es nuestro todo. Y vuelvo a reiterar, a pesar de nuestros problemas, a pesar de nuestras dificultades, de nuestras enfermedades, a pesar de todo, somos felices con Él. Él es nuestro todo. ¿Realmente es eso lo que nosotros queremos? Queremos ser íntegros, honestos, sinceros. La verdad es que nos dio una lección, al menos a mí, lo que estuvimos hablando cuando escuchamos a este hombre cómo planear. Y no porque estaba al lado nuestra antes de entrar a firmar en una sala, pero estaba al lado nuestra y es curioso, digo, estaba planeando cómo él podía quedarse con todo, dejando a su mujer, por fin, y ya teniendo otra que seguramente ya llega con un tiempo. ¿Cómo lo puedo hacer legalmente? ¿No? Esa es la pregunta. Sin que me perjudique, sin que ella se lleve nada. ¿Cómo me lo puedo llevar yo todo? Eso era curioso. Lo que le preocupaba a este hombre realmente era cómo la puedo dejar tirada sin nada, siendo su mujer hasta el momento. Digo, es triste, ¿no? Hablamos después, digo, qué diferente, ¿no? Somos los cristianos, hablaba con Rubí y Marcela. Qué privilegio tenemos nosotros. Qué privilegio. Nada nos motiva más que Cristo. Nada queremos más que a Cristo, sin importar. Algunos no buscamos lo que otros buscan y Dios nos lo da. Fíjate qué privilegio. Es curioso. Pero yo digo, en medio de todo ello, nosotros somos realmente felices, fieles. Buscamos realmente, como nos enseña en Mateo 6, más buscad primeramente el reino de Dios y su justicia. Y estas cosas que posiblemente anheles y busques, Dios las añada. Pero no te olvides, buscad primeramente, es un imperativo, es un mandamiento. Buscad primeramente el reino de Dios y su justicia. Eso es lo más importante. El mundo no nos puede dar nada, absolutamente nada, que no provenga de Dios. O sea, solamente lo que proviene de Dios, para que lo entendamos con otras palabras, o lo que Dios nos da, el mundo no nos lo puede dar. Y si no, sigue experimentando hasta que Dios te dé oxígeno en esta vida. Cuando te cierre el grifo, a ver quién lo abre. Y todos sabemos de esa gran verdad.
Así que la buena noticia es que más allá y a pesar de cómo nos encontremos cada uno de nosotros, hoy es el día. Hoy es el momento en el cual tú puedes, si no conoces a Cristo, pedir perdón a Dios. Arrepentirte de tus pecados. Hoy es el momento extraordinario, un momento propicio para hacerlo en tu corazón. ¿Hasta cuándo te podrás resistir? ¿Cuánto es el tiempo que tú crees que te queda? Y siempre digo lo mismo, no mires a tu físico como si tu físico, digamos, fuera lo que realmente te vaya a llevar a los años que vas a vivir, o fuera lo que realmente tú necesitas para seguir viviendo. Es bueno estar bien físicamente, pero eso no define los días que tú y yo vamos a vivir. Es más, debemos de cuidarnos. Pero el hombre más fuerte, más joven, que crea que más años tiene porque esté más saludable que nadie, o sea, se saca una analítica completamente limpia. O sea, no tienes esto, no tienes lo otro, no tienes esto, estás, pero moría al día siguiente. ¿Cómo te lo explicas si estaba tan bien? Bueno, porque nació en pecado. Y una de las consecuencias, la consecuencia más grande que trajo no solamente la separación con Dios espiritualmente, sino la muerte. Porque la paga del pecado es muerte. Esa muerte física tiene que ver, aún siendo cristiano, tiene que ver con el pecado. Perdonado, pero la consecuencia es, por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos morimos porque somos pecadores. No porque el médico te diga que tienes una analítica, ¿verdad? Algunos están tan preocupados, van al médico y tienen, yo digo a veces me toca ir al médico y estoy esperando, ¿no? Y siempre que entro, Marcela se enfada conmigo y dice, ¿siempre es el médico que estás bien? Y apenas estamos 2 minutos y ya estamos afuera. Digo, porque estoy bien. Pero lo que quiero realmente es estar bien con mi Dios. ¿Qué más puede hacer los médicos ya? En mi caso a veces le digo, ¿qué más me puede hacer un médico? Cada vez que me dicen algo es una mala noticia. El médico está limitado y hará lo que mi Dios quiere que haga o deje de hacer. Pero digo porque hay otros, ¿verdad?, que van al médico y ¿cuánto tiempo tardas? ¿Estuvo 1 hora con el médico? ¿1 hora con el médico? ¿Qué es lo que tienes? No, es que me duele aquí, tengo el dedo un poco doblado. ¿Y 1 hora con el médico? Tuviste que haberle evangelizado de una manera extraordinaria, ¿no? Y ya se me olvidó hablarle de Cristo. No es lo que realmente nos va a dar vida, la analítica completamente limpia. Ya te lo digo yo, tú lo sabes. Es la vida de Dios. Es que tú y yo seamos salvos hasta que Él quiera. Esa es la gran verdad de cada uno de nosotros. Así que tú y yo tenemos un propósito, es hacer la voluntad también del Padre como Cristo nos enseñó. Mi comida es hacer la voluntad del Padre. ¿Tú y yo tenemos algo de ese plato, de esa comida? Amén.